sobre el seguimiento del curso. Los cursos son presenciales, la asistencia obligatoria, me obligan a pasar lista, esa es la razón de que les hayan pasado la correspondiente lista de firmas. Ahora bien, si alguien se pone enfermo, etcétera, todo el curso está grabado y disponible, tanto en mi página web como en mis sitios, en las redes que me lleva un gestor, como en anarcocapitalista.com, exactamente lo que yo digo, el contenido esencial es el mismo. Otra cosa es que la explicación formal varíe a lo largo de los años, con los ejemplos que utilizo, etcétera. Otra idea esencial, tienen ustedes el programa, que ahora lo vamos a ver, porque vamos a empezar a explicarlo, pero les voy a decir un secreto. El curso exige el seguimiento de los correspondientes libros, y empezamos hoy con este. Todo el mundo tiene que venir con su libro de dinero, crédito bancario y ciclos económicos durante el próximo mes, porque lo vamos a ver de cabo a rabo, íntegramente. Hay dos versiones, la cara, la de lujo, la que se puede leer, y la versión para alumnos universitarios, el libro de bolsillo. ¿Alguien tiene algún libro de bolsillo por aquí? Levántenlo bien para que lo vean. Vale. Todo el mundo con su libro delante, ábralo, por favor. Todo el mundo tiene que abrirlo por la página correspondiente, después de los prefacios, que se los tienen que leer todos, que es muy interesante, porque es la historia y la introducción. Capítulo 1, naturaleza jurídica del contrato de depósito irregular de dinero, página 9. Todo el mundo con su libro abierto. Alejandro, ¿dónde está su libro? Cachis en la madre. Viva la libertad, carajo. Si viene usted, si cree que se puede venir a una clase sin libro, es esencial. Bien, entre otras cosas, el libro me ahorra tener que poner en el encerado cosas, etcétera. Aun cuando alguna diapositiva importante la proyectaremos aquí. Que sea la última vez que vienen a clase sin el libro. ¿Está claro? Cuando termine dentro de un mes, ya les diré a qué otros libros tenemos que pasar. Un secreto. Resulta que ese curso que está grabado tiene una guía docente, se llama Curso por Internet de Introducción a la Economía del profesor Huerta de Soto. Pues estos son los apuntes del curso. Si ustedes quieren ahorrarse, tener apuntes del curso, se compran este libro y verán exactamente lo que explico yo de manera resumida. Son equivalente a los apuntes del curso, porque uno de los alumnos lo que hizo es ponerlo de manera sintética para que sirviera como guía para el curso. A partir del día 21, página 138-139, empiezan. Entonces, si quieren, para que tengan acceso, ¿dónde están los delegados o la delegada? Pues le voy a dar, haces una foto y lo distribuye, luego me lo devuelve. Todo el mundo con el libro es imprescindible, no se puede vivir en un mundo universitario sin libros, no hay cosa peor que más nos hayan laminado que las nuevas tecnologías que tienen un poder inmenso para acceder rápidamente a información tipo enciclopedia, pero tiene el inconveniente de que ustedes pierden el hábito de leer y no han leído un libro. No se preocupen, aquí sí que van a leer un libro. Todo el mundo tiene que tener su biblioteca de esta asignatura y del resto, mínima, y dejar la universidad con su biblioteca mínima y que les acompañe el resto de su vida. Ya verán con qué gusto pueden repasar esos libros, acordarse, pongan una diligencia cada vez que los lean. Hoy día tal, he leído este, el profesor ha dicho esto y lo otro, que se vea incluso alguna gota de sudor y sangre de ese día, sangre seca. Lo recordarán con cariño conforme vayan madurando. El libro es el mejor amigo del hombre. Todo el mundo hace un esfuerzo, se aprieta el cinturón y compra el libro. Ahora bien, si hay alguien que se encuentra en una situación angustiosa, de hambre física, incapaz de adquirir el libro, si me lo justifica en una correspondiente instancia, yo tendré mucho gusto en regalárselo. Pero es un regalo envenenado, pero se lo regalaré, a condición de que me justifique todos los días que va el día en las lecturas, subrayado y en 2 colores, pero se lo regalaré. ¿Hay alguna duda al respecto? Luego nadie tiene ningún pretexto para no tener el libro. Es un instrumento imprescindible para nuestra formación intelectual. Cojan el programa. En el programa, ábranlo por la página 17, programa del segundo cuatrimestre. Se indica día a día el trabajo que tienen que hacer ustedes. Yo ya he sido muy generoso y les he dejado
aun a costa de retrasarnos en lo que a explicación se refiere, pero no a lecturas, el margen de la semana pasada. Ustedes tienen que venir con el libro leído, tal y como se indica, con las lecturas efectuadas para el martes 23 de enero de la semana pasada y el jueves 25 de enero. Hoy es página siguiente, martes 30 de enero. Proceso bancario de expansión crediticia. Es el capítulo 4. Luego todo el mundo tiene que tener perfectamente leídos y subrayados ya los capítulos 1, 2 y 3 de dinero y el cuarto, entre hoy y mañana, cuarto y quinto. Este curso va a la velocidad de la luz, no tengan ninguna duda. Ustedes tienen que hacer las lecturas según lo establecido en el programa. Les va a llevar todos los días antes de clase aproximadamente media hora, 3/4. Lean rápidamente, subrayando, aunque no entiendan nada. Van ustedes por delante mía. Luego yo voy por atrás explicando. Pero no se engañen, no piensen que como yo voy muy por atrás, ustedes pueden dormirse en los laureles, porque se sorprenderán. Daré un salto y les alcanzaré en cuanto se descuiden. Lo que pasa es que yo me reservo, como es lógico, el derecho, y con finalidades didácticas concretas, de extenderme en determinados ámbitos que considero de más importancia. Luego, a toda velocidad, a leer el libro aquí y que vea yo además que está subrayado. Pasaré aleatoriamente a comprobarlo. Este es un curso de lectura dirigida, en el que el profesor actúa como coacher. Les explica luego lo importante, de manera que quede bien claro, deja el toro toreado para que ustedes rematen memorizando en casa y luego sigan adelante. Y así hasta el final. En el programa no solo se indican las lecturas que tienen que hacer, sino que hay una clave que indica qué les voy a preguntar en el examen final. Siempre que hay un epígrafe que dice memorizar, significa cae en el examen final. Por tanto, si ustedes van a la página 17, dice tema 26, la naturaleza jurídica del contrato de depósito irregular de dinero. Es lo que vamos a comenzar a explicar hoy. Y dice, memorizar el epígrafe 3 y leer el resto. Hay que leerlo todo. Memorizar el epígrafe 3 significa que el epígrafe 3 cae en el examen final. ¿Hay alguna duda? Te lo voy a preguntar. No hay ninguna duda, es certeza. ¿Sí o no? Bien. Vamos al siguiente capítulo, el capítulo 2 del libro, corresponde al tema 27. Memorizar los epígrafes 4 y 5. El resto leer. Van a caer los epígrafes 4 y 5. No hay ninguna duda. Certeza. Bien. Tema 28, dice, memorizar epígrafes 2 y 3. Van a caer en el examen final. Se lo digo para que lo sepan y así sucesivamente. Hombre, no pongo en el programa, esto se preguntará en el examen, porque a lo mejor el señor rector me llamaba a capítulo y decía, oye, ¿cómo le dices a los chicos los que se va a preguntar? Entre ustedes y yo tenemos esta clave. Memorizar significa que cae en el examen final. Usted en la edición en francés del Harmattan, mi amigo, tiene que ir pasando, teniendo el programa, porque los epígrafes son idénticos, lo único que está en francés. Muy bien. Y todos los días, antes de comenzar la clase, les daré la oportunidad, por si quieren hacer alguna pregunta. Ojo con las preguntas. Tienen que ser de interés general. A lo largo de la exposición seguro que surgen dudas. Tomen nota a lápiz para que no se les olvide y al día siguiente en clase me lo hacen. Si es que sigue la duda, porque a lo mejor como las explicaciones y ustedes estudiando, las dudas desaparecen. La mayor parte de las dudas ponen de manifiesto solamente nuestra ignorancia en el proceso de formación. Conforme más profundizamos, leemos y aprendemos, las dudas quedan disipadas, pero si aún así siguen existiendo y son de interés general, por favor levanten la mano y pregunten. Si es una pregunta que tienen ustedes dudas, es más de interés particular, tienen derecho a tutoría. Se ponen en contacto conmigo, ya saben dónde está la manera de contactarme en el dorso de la primera página del programa. Y les citará alguna de mis 4 secretarias y tendrá lugar la tutoría personalizada. Por tanto, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Este es el momento de levantar la mano y preguntar. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? Bueno, pues maravilloso, me quedo encantado. Empezamos, por tanto, la explicación lectiva con el capítulo 1 del libro, Naturaleza Jurídica del Contrato de Depósito Irregular.
tomen buena nota, abran el libro por la página que les he indicado, lo vamos a seguir juntos. Es la página 9 del libro. Y hoy vamos a explicar muy rápidamente el capítulo 1 y el capítulo 2, si nos da tiempo de terminarlo, lo terminamos bien, si no el jueves, y el 3 el jueves, con lo cual ya empezamos con la parte estrictamente económica del contenido a partir de la semana que viene. En paralelo, tienen ustedes, y es el 40% de la nota, que leer y hacer un resumen de las unidades didácticas del libro de mi dilecto discípulo catalán, Jordi Franch Parella, titulado Economía, que ya les enseñé el otro día y que conocen. Resumen de la unidad didáctica, y me la mandan, y luego actividades en español y en inglés. Cada 3 días o así es una unidad didáctica. Eso va en paralelo. Es lo que ustedes deberían de ya saber viniendo aquí si hubieran estudiado economía en el bachillerato. Pero bueno, damos por supuesto que unos no lo habrán hecho, otros se les habrá olvidado y por tanto van en paralelo con el libro de Jordi Franch. O sea que aquí se viene a trabajar. Somos profesionales del estudio. Quiero un grupo de alumnos y de alumnas esforzado, sacrificado y estudioso. Y recuerden lo que decía Hayek. El único placer humano que no sacia, porque todos los placeres humanos, yo qué sé, el de la gula, el sexo, etcétera, pues llega un momento en que uno queda saciado, menos uno, que es el placer por aprender, el gusto intelectual por descubrir la verdad. Y es lo que caracteriza al ser humano frente a los otros entes de la naturaleza que no están dotados de espíritu ni de comprensión. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Muy sencillo. Tenemos que explicar por qué existen unos órganos de planificación central en Occidente, en las mal llamadas economías de mercado, de los cuales dependen toda nuestra vida. Esos órganos de planificación central se denominan bancos centrales. Y vamos a entender por qué existen y han surgido los bancos centrales, como consecuencia de la concesión de un privilegio odioso a un grupo pequeño de agentes económicos en contra de los principios esenciales del derecho de propiedad que exige una economía de mercado y un sistema de capitalista sano para funcionar, en contra, por tanto, de la humanidad. Ese grupo pequeño de agentes económicos ha recibido un privilegio del Estado para actuar al margen de los principios generales del derecho. Ese grupo privilegiado pequeño son los banqueros privados y que, como consecuencia de determinados intereses espurios, tanto de ellos como de los gobernantes, actúan al margen de los principios generales del derecho. El Estado se ha ocupado de hacer legal lo que no tiene ninguna legitimidad desde el punto jurídico. ¿Y en qué consiste ese actuar ilegítimo? En lo que denominaremos banca con reserva fraccionaria. Explicaremos que la banca con reserva fraccionaria es inherentemente inestable. Es la causa de la inestabilidad financiera que afecta a las economías mal llamadas de mercado, fuertemente intervenidas por gobiernos y sobre todo bancos centrales. Y como la banca con reserva fraccionaria es inherentemente inestable, ellos mismos pidieron la creación de un prestamista de última instancia o banco central que les sacara de los apuros cuando venían mal dadas, cosa que la experiencia regularmente demostraba que una y otra vez sucedía. Y todo esto es como consecuencia, repito, de la violación de los principios generales del derecho en relación con una institución jurídica, que es el contrato de depósito. Y por eso hago esta introducción. No se sorprendan ustedes, alumnos de economía en el grado de ADE. Por eso tenemos que comenzar el curso con un repaso de las instituciones jurídicas relacionadas con la actividad bancaria. El comienzo del curso es netamente jurídico. No se sorprendan, es que yo me he matriculado en Administración y Dirección de Empresas, no en Derecho. Puede ser que sí, y de hecho así lo es, pero no es menos cierto que el enfoque de esta cátedra, cuyo hilo conductor esencial quise explicar en la clase del pasado jueves, es un enfoque eminentemente multidisciplinar. No se puede entender, ni ustedes ni yo, nada del mundo económico que nos rodea si no entendemos
igualmente las instituciones sociales y sobre todo jurídicas que lo hacen posible. Lejos de ese nirvana aséptico, ajeno a la realidad, que desarrollan mis colegas de la escuela clásica o neoclásica, que centran su estudio de investigación en un hipotético modelo de equilibrio, que si por algo se caracteriza es porque no hay cambios, porque no se permite que existan hombres creativos, porque se elimina radicalmente la función empresarial, que se centra en ese modelo estático. Pues ellos están analizando un modelo totalmente irreal, de una manera aséptica, como si fuera dentro de una burbuja, al margen de lo que de verdad actuamos los seres humanos, del día a día de nuestras vidas y al margen de las instituciones jurídicas que lo hacen posible. La ciencia económica surge, por cierto, en las facultades de Derecho a lo largo del siglo XIX. En España no se desgaja la ciencia económica como grado o como licenciatura o estudios independientes hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una de las grandes tragedias, esta separación entre la economía y el derecho, porque resulta que los economistas, mayoritariamente mal influidos por esa concepción estática de la disciplina, se convierten en unos ignorantes en lo que se refiere a las instituciones jurídicas que informan y hacen posible la vida en sociedad. Pero no solo han salido perjudicados los economistas, también los juristas, los abogados, los estudiosos del derecho, los jueces. En ese proceso de especialización perverso terminan convirtiéndose en unos tremendos ignorantes en lo que a economía se refiere. Afortunadamente, en esta universidad, el Departamento de Economía se ocupa de dar economía en todos los grados y titulaciones, sean de tipo jurídico, social, etc. Y hemos vuelto a esta visión o enfoque multidisciplinar. Luego, el estudio con la concepción correcta de la economía, que presenté el otro día, propio de la denominada escuela austriaca, mal llamada, debía denominarse Escuela Española de Economía, que se centra en el proceso social entendido como ese orden espontáneo de cooperación entre todos los seres humanos que actúan cada día buscando sus fines y sus medios, pues va depurando unos comportamientos pautados de tipo institucional y jurídico, sin los cuales no cabe la comprensión del mundo que nos rodea. Luego, esa concepción austríaca de la economía, basada en el orden espontáneo y con el enfoque dinámico, es inseparable del estudio del derecho y de las instituciones sociales que hacen posible la vida en sociedad. Y contrasta fuertemente con el estudio matemático de las realidades económicas malentendidas que se basan en congelar el mundo y eliminar al elemento que se le considera molesto, que es el ser humano, como somos de verdad, dotado de una innata capacidad creativa para descubrir nueva información sobre los fines que nos merecen la pena y valoramos y los medios que creemos a nuestro alcance. Cuidado, mis colegas matemáticos dicen, ¿cómo que no hemos incorporado el enfoque dinámico? Bueno, han incorporado una caricatura del enfoque dinámico que consiste que en los modelos matemáticos le ponen un subíndice, T1, T2, T3, que consiste en considerar el tiempo como lo conciben los científicos de la naturaleza, es decir, como una analogía del movimiento, que consiste en estudiar lo que llaman ellos unos tipos ideales, es decir, ellos consideran al ser humano como un ser robotizado, que reacciona miméticamente hacia los estímulos o frente a los estímulos externos, como un pingüino. Es decir, el protagonista de esos modelos matemáticos es un pingüino. ¿Saben ustedes cómo son los pingüinos? Viene un pingüino, ¿lo han visto en los documentales del National Geographic? Se tira un pingüino y todos los demás se tiran. Plim, plim. Esos pingüinos robotizados es como mucho el esfuerzo de incorporar realidad que hacen nuestros colegas
del enfoque matemático en la economía. Y luego desarrollan lo que llamo yo los video game economics. ¿Saben ustedes esos juegos de vídeo que a mí me sorprendía a mi hijo? Son estupendos, de fútbol, va dirigiendo y resulta que, joder, pues Cristiano Ronaldo se mueve y aprietas aquí y mete un gol. Uy, esto es fenomenal, parecen que están actuando y ahora con inteligencia artificial más, pero eso es simplemente un juego de ordenador preprogramado. Ahí brilla por su ausencia la creatividad del jugador, la genialidad del Messi de turno. Pongo un ejemplo de un famoso futbolista argentino, el argentino más conocido del mundo hasta que llegó su presidente recientemente. Vale, brillan por su ausencia, a pesar de eso. Los llaman a esos modelos matemáticos endiosados al margen de la realidad, Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. O sea, modelos de equilibrio general, o sea, no se lo callan, dinámico-estocásticos, y luego hacen como miles de escenarios y lanzan los ordenadores más potentes, y en función de esos escenarios, al final, pues sale el resultado del modelo, y se lo llevan a un consejo de administración, por ejemplo, en el órgano de planificación central de la Unión Europea, llamado Banco Central, donde hay una presidenta muy lista, francesa, que se llama Lagarde, una cara un poco pajaril, y entonces los consejeros de los diferentes miembros de la eurozona, y ahí nadie se te va a decir esta boca es mía porque lo ha dicho el ordenador, y el ordenador y el modelo nos ha dicho que no va a haber inflación, y luego cuando hay inflación sale el ordenador y el modelo y dice no se preocupen, esta inflación es pasajera, solo va a durar 2 meses, y luego resulta que no solo no dura 2 meses, sino que una inflación tremenda, no tan grande como la de la Argentina, pero para nuestros estándares tremenda, porque suben ustedes a interés compuesto la inflación de los últimos 3 o 4 años, y como nos han depreciado el 20% más de nuestras unidades monetarias, y luego Christine Lagarde sale en el Financial Times y literalmente dice, lo único de lo que me arrepiento es haber hecho caso del modelo que me presentaron mis economistas y mi economista jefe, Philip Lane, en el Banco Central Europeo. No es una parodia lo que les estoy diciendo a ustedes, es una realidad. Y una realidad trágica, porque el destino de nuestras vidas depende de lo que decidan una docena de señores en un consejo de administración, señores y señoras, hay que ser paritario, en un consejo de administración dirigidos por un modelo caja negra de tipo matemático que se basa en una profunda incomprensión de cómo funciona la ciencia económica. Pero nosotros no vamos a caer en ese error. El profesor de ustedes, aparte de doctor en economía, es doctor en derecho, o sea, sé de lo que estoy hablando. Y por eso creo que con esta introducción será más que suficiente para que valoren lo que supone que comencemos el curso con un estudio de naturaleza jurídica. Es lo que vamos a hacer en el primer capítulo. Vamos a estudiar de forma a fondo, desde el punto de vista jurídico, en qué consiste la institución del contrato de depósito bancario de dinero y en qué se diferencia del contrato de préstamo. Es lo que ustedes han estudiado, porque lo tenemos que tener muy claro desde el principio para entender todo lo que viene después. El capítulo segundo, que vamos a pasar inmediatamente después, es un capítulo de historia de los hechos económicos, es decir, en qué momento de la historia y por qué razones se corrompen los principios generales del derecho, que estaban muy claros, distinguiendo el contrato de depósito del contrato de préstamo, y qué efectos ha tenido esto en cada momento de la historia, hasta llegar hasta hoy. En el capítulo 3 haremos un repaso sobre los intentos que ha hecho la doctrina para tratar de justificar lo injustificable, que es el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria. Y a partir del capítulo 4 ya empezamos con el análisis estricto de la institución desde la perspectiva económica. En este sentido, el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos es un tratado de análisis económico del derecho desde la perspectiva dinámica de la escuela austríaca, de una institución jurídica concreta, que es el contrato de depósito bancario de dinero. Y tengo que añadir que en todas mis obras, y esto es algo tradicional desde el punto de vista metodológico, siempre utilizo mi teoría de los 3 niveles. Un científico social debe de estudiar la realidad que le rodea en una triple perspectiva. Desde el punto de vista teórico, de la teoría económica, es a lo que nos vamos a dedicar en este curso. Desde el punto de vista histórico-evolutivo, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia en relación con la institución que estamos estudiando? Y la historia es un arte, y para hacer historia
debemos de disponer previamente de un bagaje de conocimientos teóricos que nos permita interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Y la tercera pata es la perspectiva ético-moral. La ciencia económica es Wertfreiheit, es una ciencia libre de juicios de valor. Pero como científicos sociales no solo debemos de utilizar los conocimientos de la ciencia económica, sino además interpretar la historia a la luz de la ciencia y de la teoría, y también estudiar una disciplina separada y distinta, que es la moral. ¿Qué es lo correcto? ¿Es posible construir una moral objetiva? Pues en su momento demostraremos que sí, e interconsensuable, y esto tiene su plasmación desde el punto de vista jurídico. Los tres niveles son ético-jurídico, vamos a empezar con unas consideraciones en este nivel, el histórico, el segundo capítulo, y el teórico, a partir del cuarto en el libro. El libro, como ven ustedes, acabamos de publicar la 8ª edición en español, utilicen la última edición. Hombre, si alguien utiliza alguna antigua también le vale, pero es que están revisadas, actualizada la bibliografía, y cada edición incorpora un prefacio nuevo. Y en los últimos 25 años, porque el libro acaba de cumplir 25 años, he ido siguiendo en los 8 prefacios la evolución de la historia económica de nuestra vida, desde 1998, que lo publiqué, hasta 2023, que es cuando cumplió los 25 años. Y el libro está traducido y publicado en 21 países e idiomas distintos, incluyendo el chino, el japonés, el árabe, el ruso, etcétera, y sobre todo el idioma por antonomasia científico, que es el inglés, donde lleva 4 ediciones en Estados Unidos. ¿Es mérito mío que este libro sea tan conocido? No, es mérito de 2 cosas. Primero, de la noble tradición de la que procede, que es de la escuela austríaca, en la que yo me he ido formando, recogiendo esa tradición y en la medida de mis posibilidades depurándola y enriqueciéndola con mis contribuciones, pero también es mérito de que el libro salió en el momento adecuado, porque a partir de 1998 se organizó una burbuja especulativa de expansión crediticia, parecía que se había alcanzado un círculo virtuoso, decían los grandes gurús de los bancos centrales, Alan Greenspan, etcétera, y que por tanto ya no iba a haber ningún problema económico, y solamente los teóricos de la escuela austríaca avisaron de que todo tenía los pies de barro e iba a terminar en una profundísima recesión económica, como así sucedió en el año 2008. Todos los colegas, que mayoritariamente se basaban en esos modelos grandiosos, Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, etcétera, fracasaron, a pesar de los millones y millones de dólares dedicados a elaborar esos modelos, modelos informáticos, a pesar de los millones y millones de dólares invertidos, iba a decir, centenares de millones, miles de millones en pagar a funcionarios y a los más brillantes economistas salidos de las más prestigiosas universidades en Estados Unidos, en la Unión Europea, etcétera, todos ellos fracasaron miserablemente. Y esto ha producido que nuestra ciencia haya entrado en una situación de profunda crisis. Y es en este momento, cuando se pone esto de manifiesto, la insuficiencia de la economía para dar respuesta a las cuestiones, a los problemas y a los desafíos que la humanidad tiene derecho a plantear a la ciencia económica, cuando se pone de manifiesto esta insuficiencia radical, manifestada además en un famoso discurso de la antigua reina de Inglaterra, ante todos los economistas ingleses, diciendo ¿cómo habéis fracasado? ¿Cómo no habéis sido capaces de prever esto que se ha sucedido? Los dejó a todos en ridículo. Surge de manera por contraste y oposición y evidente que solo la escuela austriaca de economía, gracias al enfoque realista y dinámica que tiene, fue capaz de explicar y predecir lo que iba a suceder. Y esto supuso un impulso enorme al enfoque austriaco a partir de comienzos y de la primera y la segunda década de este siglo. Y como el libro más completo sobre este tema que estaba publicado es el mío, ahora entenderán ustedes, no hubo que partir desde cero, es que todo el mundo descubrió, es que aquí está todo ya
dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Y son ustedes muy afortunados de tener la posibilidad de seguir en este curso este libro, leerlo, estudiarlo y memorizarlo de cabo a rabo de la mano del que lo ha parido, que es un servidor. No les sorprenderá a ustedes nada que lo que yo explico y digo en clase coincide literalmente con lo que dice el libro, no faltaría más, como que lo he escrito yo. Luego esa es la razón de que el libro se haya hecho tan famoso y que sea tan importante. Luego vino la pandemia, con una inyección monetaria también tremenda, y ahora estamos en una fase extraña de normalización. Los momentos históricos, pues la verdad es que son de un gran interés desde el punto de vista científico para ver lo que va a pasar. Y como alumnos del grado de Administración y Dirección de Empresas, nos es especialmente importante la comprensión del contenido de este libro, porque a lo largo de nuestras vidas, cuando estemos ahí fuera trabajando, nos permitirá entender en qué momento del ciclo o fase del ciclo estamos, y esto nos será de una ayuda imprescindible para aconsejar a nuestras empresas cuándo, cómo deben de invertir, deben de ser más prudentes, deben de retirarse o deben de poner toda la carne en el asador. Hasta el punto de que por este curso se han pasado muy importantes y distinguidos inversores. Por ejemplo, el llamado Warren Buffett español, Francisco García Paramés, con todo su equipo, etcétera. Han pasado por aquí, por esta aula, en años pasados. No porque gracias a saber la economía puedas acertar en el mundo de la empresa. Si esto fuera posible, yo sería hipermillonario, es decir, 1000 veces más millonario de lo que ya soy, me aproximaría a Mancio Ortega, pero no, los profesores somos gente humilde que estudiamos en términos formales la realidad. Pero el instrumental, ojo, que van a aprender, les va a ser utilísimo, va a impulsar exponencialmente su capacidad de acertar en el entorno en el que se encuentren en cada momento en el resto de su vida profesional. De ahí la enorme importancia que, al igual que por aquí se han pasado los que se juegan el dinero de otros invirtiéndoselo, los grandes gestores de inversión, etcétera. Por cierto, el libro de García Paramés escribió un libro que dedica un capítulo a la escuela austríaca, no sé cómo se titula, no lo recuerdo ahora, alguien lo tendrá por ahí a ver si lo puede buscar, porque él estuvo en Bestinver, luego pasó a Valor, se le fracasó, luego está en Cobas, y todos los que siguen la filosofía de la inversión en valor, que es uno de los temas que está ahora más de moda, pues en gran medida es imprescindible para entender lo que sucede y acertar a la hora de invertir en el mundo empresarial, siguen el esquema conceptual y metodológico, no de los gurús de los modelos matemáticos, sino de la escuela austríaca y de su concepción dinámica y humanista y multidisciplinar del mercado. Existen dos contratos radicalmente distintos. Aunque en su apariencia externa, es decir, si viniera un extraterrestre y llegara a la Tierra sin entender nada de lo que hacemos, externamente pensaría que son la misma cosa. Sin embargo, en cuanto a su esencia y lo que suponen, son radicalmente distintos. Uno es el contrato de préstamo y otro es el contrato de depósito. Hombre, lo que voy a explicar ahora no hay que ser Einstein para entenderlo, porque que más o que menos sabe, ya hemos intervenido, aunque seamos jóvenes, en préstamos. ¿Qué es el préstamo? El préstamo de una cosa o de dinero es un contrato en el que una persona entrega a otra esa cosa para que durante un plazo la use y disfrute y luego la devuelva. Los préstamos pueden ser de dos tipos, queridos alumnos, bien de cosas específicas o de bienes fungibles. Vamos a explicar el primero y el segundo y sobre todo aclarar el concepto de bien fungible, que a lo mejor no es algo evidente para los que están aquí. El préstamo de una cosa específica es muy sencillo. Oye, mamá, cualquiera de mis alumnas, seguro que lo han hecho, ¿me prestas unos pendientes este fin de semana que tengo una boda? Y las madres, que son muy generosas, venga, hija, te los presto, ponte, uy, qué bien te quedan, pero cuídamelos bien, ¿eh? Sí, mamá, no te preocupes. Y la chica se va a la boda, es la más guapa, liga, bebe, se lo pasa fenomenal, y al día siguiente, o 2 días después, mamá, muchas gracias, aquí te devuelvo los pendientes. Eventualmente, porque a lo mejor se le caen y pierde uno, entonces se organiza una tragedia. Papá,
¿Me prestas el coche este fin de semana que voy a hacer un viaje con los amigos? Bueno, sí, hijo, te lo presto, pero ya sabes que no me gusta que corras, y si bebes no conduzcas. ¿Y con quién vas a ir? Pues con fulanito, fulanito, pero ¿no van niñas? Sí, va alguna. Bueno, pues mucho cuidado con lo que hacéis en el coche, y a ver cómo me devuelves el coche el martes. El préstamo de cosa específica, con los dos ejemplos que he puesto, pedir prestado un traje, o pedir prestado los pendientes, o pedir prestado el coche, se le llama comodato. Y ustedes dirán, comodato, pero menudo insulto, pero ¿por qué comodato? Pero ¿de dónde ha salido esa palabra? Y es que todo el derecho tiene origen romano, de la Roma clásica. Sobre esto vamos a hablar después en clase. Y ya los jurisconsultos de la época del derecho clásico romano, de siglo I o II antes de Cristo, denominaron en latín comodatum al préstamo de cosa específica. Nos prestan la cosa para que nosotros la usemos y la cuidemos como un buen padre de familia durante un periodo de tiempo, con la obligación de devolverla transcurrido el correspondiente plazo. Ahora bien, hay otro tipo de préstamo, que es el préstamo de lo que se denominan bienes fungibles. Los bienes fungibles, es importante, la definición de los bienes fungibles la tienen ustedes precisamente en la página 10. Vayan a la página 10, nota a pie de página número 4. Dice, son fungibles las cosas que pueden sustituirse por otras de la misma categoría, es decir, las que no se toman en consideración individualmente o de forma específica, como por ejemplo el coche, los pendientes, etcétera, sino en cantidad, peso o número de medida. Eso es el concepto de un bien fungible. Y también se efectúan préstamos de bienes fungibles. Bienes fungibles son aquellos con los que nos relacionamos no en términos de su especificidad concreta, sino en términos de su género, cantidad y calidad. En latín a esto se le llama tantundem. Tomen buena nota, tantundem. Es el equivalente en cantidad o calidad. Les voy a poner un ejemplo de un préstamo de un bien fungible, sobre todo porque muchos de ustedes es la primera vez que entran en contacto con esta terminología y esta realidad para que la entiendan, pero además es un ejemplo muy sencillo de entender. Nos hemos independizado, vivimos en un piso con unos amiguetes y vamos a organizar una fiesta. Que cada uno va a traer su botellita, sus copas, y yo pues voy a hacer unas tortillas de patatas. Y me voy a organizar a hacer mis tortillas de patatas y resulta que, ¡anda!, no tengo aceite. Tengo las patatas, no me da tiempo, ya han cerrado la tienda, solo tengo una hora, ¿qué puedo hacer? ¡Chum! La bombilla empresarial se nos enciende. La vecina, es que tengo una vecina que es adorable. Además, ya me ha echado el ojo alguna vez. Incluso hemos tonteado en el ascensor. Vamos a ver si tengo suerte. Voy a la puerta de enfrente, ding dong, y me abre la vecina. Hola, fulanita, mira, perdona que te moleste, es que estoy en una situación angustiosa, hombre, dime. Uy, ¿tendrías inconveniente en prestarme 1 litro de aceite de oliva? Fíjense, ¿tendrías inconveniente en prestarme 1 litro de aceite de oliva? Entonces la vecina pues le da un pequeño hueco el corazón, es que mira, vamos a hacer unas copas y me voy a hacer una tortilla de patata, además si me lo prestas, estás invitada desde luego. Y entonces la vecina, ni corta de perezosa, va y dice, pues fíjate qué casualidad, tengo aquí en la despensa 1 litro de aceite de oliva virgen Carbonell. Se lo coge y se lo entrega. Esto hoy en día cuesta una fortuna, porque el precio del aceite se ha multiplicado por 3, pues puede costar 30, 40, ya no sé, puede estar euros. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto vale 1 litro de aceite? Pues una barbaridad. Ustedes nada, aquí nadie toma aceite de oliva, todo el mundo aceite de garrafón, marca blanca, de cacahuete. Bueno, pues supongamos que esta la habría regalado a alguien, tiene 1 litro de aceite de oliva. Y se lo entrega al vecino. Y el vecino dice, oye, muchas gracias, me has salvado la vida, etcétera. Dice, gracias por el préstamo. Te prometo, eso el sábado, por ejemplo, que el lunes, en cuanto abran las tiendas, te lo devuelvo. Y ahí se cierra el trato. Es un préstamo. Pero es un préstamo no de cosa específica, sino de un bien fungible, que es aceite de oliva. Y entonces está bien entendido que lo que va a devolver el vecino no es exactamente esa misma botella
con ese mismo aceite. Eso es absurdo, porque precisamente lo pide prestado para poner todo el aceite en un pan, ¿cómo se dice en español? En una sartén, sí, panes en inglés, en una sartén, poner todo el aceite y luego ya pues echar los huevos, etcétera, y hacer la tortilla de patata en la sartén. Como es lógico, el aceite se queda lleno de impurezas, se estropea, etcétera. Imagínense que pasa el tiempo, pasa el domingo y llega el lunes por la mañana y el vecino se va con la sartén y todo su aceite oscuro, lleno de impurezas, maloliente, etcétera, va a la vecina, ding dang, hola, ¿cómo estás, Florita? Aquí vengo a devolverte tu aceite, y se lo da a la vecina. Bueno, la vecina lo más probable es que diría, primero estás loco, y luego le tiraría la sartén encima de la cabeza con todo el aceite. Pues no, eso no se haría ni es concebible, porque ese préstamo es del aceite como cosa fungible. Lo que yo tengo que hacer si he recibido prestado 1 litro de aceite de oliva virgen de una determinada marca es ir el lunes a la tienda y comprar el equivalente en cantidad o calidad. No exactamente el aceite específico, la misma lata que prestó, etcétera, sino el equivalente. Lo compro, llamo a mi vecina y dice, aquí tienes tu aceite, te lo devuelvo, y la vecina se queda encantada por haber hecho el préstamo, haber quedado bien, y además, ay, qué bien lo pasé en la fiesta, he ligado mucho, lo que sea. Y lo repone en su despensa, y todos contentos. Fíjense que en relación con el bien fungible, en este caso aceite, nos relacionamos en términos de género, cantidad y calidad. Aceite de oliva virgen, 1 litro, marca Carbonell. No en términos de la cosa específica. Y lo mismo que pasa con el ejemplo que he puesto, del aceite como bien fungible, pasa con todos los otros bienes fungibles que podamos concebir, como pueden ser pues, el trigo, etcétera. Y el bien fungible por antonomasia, queridos alumnos, es el dinero. Vamos a ver dónde está mi fajo. Cachis en la mar, que se me ha olvidado mi fajo. Traía yo mi fajo de dinero para hacer la explicación en clase hoy. No puede uno estar en todo. Imagínense ustedes, a ver, billete de 50 euros, lo que tiene que hacer un profesor para explicar la clase, 2 de 20 y 2 de 5. Imagínense ustedes que tienen un amigo y le dice, oye, tengo una emergencia, necesito que me prestes 50 euros. Y bueno, pues un sablazo. ¿Y cuándo me lo vas a devolver? No te preocupes que el lunes te lo devuelvo. Bueno, pues entonces mi amigo, se llama Carlos, le doy los 50 euros y se los presto. Aquí están los 50 euros. Fíjense, 50 euros, firmado por Mario Draghi, y tiene un número, Tiene un número que está puesto aquí, a ver dónde está. Sí, es el VB 4896 45 90 64. Está y perfectamente identificado como una cosa específica. Pero claro, si él me pide el dinero prestado, no es para tenerlo en su cartera o ponerlo en un marco y estar todo el fin de semana viéndolo, es porque lo necesita, se lo va a gastar o a pulir, va a salir con la novia, va a pagar lo que sea, va a salir a cenar y se lo va a gastar. Y el lunes, que es cuando me tiene que devolver, transcurrido el plazo que es inseparable del contrato de préstamo, no le puedo exigir que me devuelva este mismo billete, igual que tampoco le podía exigir la vecina al vecino que devolviera exactamente la botella que le había prestado. Es absurdo, se frustraría, porque se lo prestó para que lo usara, quemándolo en una sartén para hacer una tortilla de patatas, y yo le presto a Carlos, los 50 euros para que se los gaste, pero Carlos me los va a devolver, y el lunes resulta que recibe, pues yo que sé, una transferencia, o cobra, o lo que sea, y viene, profesor Huerta de Soto, le voy a devolver los 50 euros, y me da 2 billetes de 20, 40 y 2 de 5, 50, y yo los cuento y digo, muchas gracias, me lo has devuelto, pero resulta que no es en términos específicos lo que yo le presté, que era esto, pero da lo mismo, porque el ser humano se comporta con el dinero como si fuera un bien fungible, en términos de equivalencia,
de género, cantidad y calidad. Y para nosotros es exactamente igual un billete de 50 euros que 2 de 20 y 2 de 5, porque tienen exactamente el mismo poder adquisitivo. El dinero es el bien fungible por antonomasia. Hemos entendido, por tanto, el concepto de bien fungible. Cuidado, que son muy importantes en nuestra vida, y uno de los ejercicios que tenemos que hacer a partir de hoy es darnos cuenta, en relación con los bienes con los que nos ponemos en contacto a lo largo de nuestra vida, cuáles son fungibles o cuáles son bienes que nos relacionamos con ellos de una manera específica, uno a uno y en su individualidad concreta. Queridos alumnos, al préstamo de bien fungible se le llama mutuo. Igual que al préstamo de la cosa específica se le llama comodato, al préstamo del bien fungible se le llama mutuo. Mutuo, ¿y por qué mutuo? También procede del latín, mutuum. Los grandes jurisconsultos de la Roma clásica, hace más de 2000 años, denominaron mutuo a un contrato por el que una persona entregaba a otra una determinada cantidad de cosas fungibles, 1 litro de aceite, 50 euros, un quintal de trigo o lo que fuera, para que después de un determinado plazo se devolviera el equivalente en cantidad o calidad a lo recibido en préstamo, que se llama tantundem. Todo esto tienen ustedes que familiarizarse, Ya ha habido 3 palabrajos latinos: comodato, mutuo y tantundem. Otro secreto de la terminología jurídica: cuando ustedes vean que algo termina en ario, es el que recibe. Arrendador, el que alquila, y arrendatario, el que recibe la unidad y vive en la casa. Mutuante, el que presta una cantidad de bien fungible. Mutuatario, el que lo recibe y tiene la obligación de devolverlo. En términos más habituales nuestros: prestamista, el que presta; prestatario, el que recibe. Hombre, ya somos mayorcitos, estamos en la universidad, tenemos que empezar a dominar esta terminología. Es una muestra de madurez y de cultura. Comodante, el que presta una cosa específica; comodatario, el que la recibe y la tiene que devolver. El préstamo de cosas fungibles, en el que hay un prestamista y un prestatario de una cosa fungible, que también se llama mutuo, se caracteriza por que siempre tiene que tener un plazo. Eso es imprescindible, si no, no cabe concebir la institución jurídica. Plazo transcurrido el cual el prestatario que recibe la cantidad de bien fungible se compromete a devolver al prestamista o mutuante lo que éste le había prestado. No cabe concebir un préstamo sin plazo. Es esencialmente inseparable de la institución y del concepto de préstamo. Y en el préstamo de bienes fungibles en general, y sobre todo en el préstamo del bien fungible por antonomasia, que es el dinero, se dice siempre que hay un intercambio entre bienes presentes y bienes futuros. ¿Por qué? Porque si yo le presto a Carlos 50 euros, él recibe bienes presentes en forma de 50 euros y ya puede utilizarlos a su antojo. Es decir, le he trasladado la plena disponibilidad de los 50 euros. La propiedad de los 50 euros pasa a ser suya, del prestatario. Y mientras dura el periodo del préstamo, él puede hacer lo que quiera con los 50 euros. Yo no le he preguntado para qué lo necesita, aunque a lo mejor él me lo ha dicho, pero se lo puede gastar en eso o en otra cosa. Es irrelevante. Luego yo renuncio a la disponibilidad de bienes presentes, tenía una disponibilidad de 50 euros que pierdo,
y se la traspaso a él. Y él gana esa disponibilidad, propiedad y uso durante el periodo o plazo de tiempo estipulado en el préstamo, transcurrido el cual tiene que devolverme los 50 euros. Por eso se dice que hay un intercambio en todo préstamo entre bienes presentes y bienes futuros. Intercambio, un bien presente que yo renuncio cuando presto al prestatario a cambio de recibir yo un bien futuro. Es decir, cuando yo te presto, pierdo la disponibilidad del bien presente porque la entrego, pero a cambio tengo el derecho de percibir un bien futuro. ¿Cuándo? El lunes, dentro de un mes, 3, 6 o dentro de un año, que me entregará o me devolverá lo que recibió en préstamo. Como eso todavía no ha sucedido, se llama bien futuro. En todo préstamo hay un intercambio entre bienes presentes y bienes futuros. Y en el préstamo de bien fungible, por antonomasia, se produce un fenómeno curioso. Y esta es una de las leyes esenciales más importantes de la economía, que la vamos a ver con detalle cuando empecemos la teoría del capital, el capítulo 5 del libro. Y es que el ser humano real, como somos todos ustedes y yo, todos los hombres y todas las mujeres, lo que pretende es alcanzar los fines de valor. El ser humano continuamente es capaz de descubrir fines u objetivos que le merecen la pena, que tienen un valor subjetivo. Y entonces lo que hacemos es, no como pingüinos robotizados, esa especie de agente representativo, es el término que utilizan, o tipo ideal en los modelos matemáticos, sino como seres humanos de carne y hueso, en un entorno de incertidumbre ineradicable, lo que hacemos es movilizar nuestra voluntad y actuar, superando una serie de etapas sucesivas, buscando medios a nuestro alcance, cooperando con los demás de manera voluntaria, para lograr el tan ansiado fin. Y lo que nos separa al ser humano del tan ansiado fin siempre es un determinado periodo de tiempo. Pero ojo, no entendido en su sentido cronológico como analogía del tiempo, es decir, tantas horas, etcétera, sino en su sentido praxeológico, o en términos de teoría económica o en teoría de la acción humana, praxis, acción en griego, logos, pensamiento, tratado. Y el ser humano, precisamente, sentimos como seres humanos el fluir del tiempo conforme actuamos y vamos superando las diferentes etapas de ese apasionante proceso de acción que bien de manera explícita o implícita hemos concebido que es preciso ir culminando antes de alcanzar el tan ansiado fin. Luego, lo que nos separa del momento presente, respecto del momento futuro en el que pensamos alcanzar el tan ansiado fin, es un periodo de tiempo. Como el ser humano lo que quiere es alcanzar el fin que valora, es clarísimo que cuanto antes alcance ese fin, mejor. O dicho de otra manera, que entre dos fines idénticamente valorados por el ser humano en todos sus aspectos específicos, que solo se diferencien en una cosa, en cuanto a su disponibilidad en el tiempo, uno más alejado y otro más próximo, el ser humano, a igualdad de circunstancias, siempre elegirá el fin más próximo en el tiempo, porque lo que pretende es alcanzarlo. Lo que nos separa es un periodo de tiempo y, por tanto, cuanto menor sea el periodo de tiempo, mejor. O dicho de otra manera, que a igualdad de circunstancias el ser humano solo está dispuesto a posponer en el tiempo la consecución de sus fines si es que piensa con ello obtener fines de más valor. Es exactamente lo mismo, pero dicho de otra forma distinta. Lo que nos separa, el ser humano, ¿qué es lo que hace? Actuar, es lo que más nos distingue nuestra naturaleza, lo que más nos diferencia de todos los entes del mundo exterior. La acción, ¿en qué consiste? En descubrir un fin que nos merece la pena y movilizarnos hasta lograrlo. ¿Qué es lo que nos separa del fin? Un periodo de tiempo. Lo que le estoy diciendo es que a igualdad de circunstancias, cuanto menor sea el periodo de tiempo, mejor.
Y lo que les acabo de explicar es lo que en economía se conoce con el nombre de la categoría de la preferencia temporal. Que los economistas, de una manera muy resumida, dicen la preferencia temporal consiste en que a igualdad de circunstancias el ser humano prefiere los bienes presentes a los bienes futuros. ¿Significa esto que solo actuamos para el presente? No, continuamente estamos actuando cara al futuro. Todos ustedes, queridos alumnos, en vez de estar dedicados a un grado de AD, de Administración y Dirección de Empresas, que les va a llevar 4 años hasta que se gradúen, después saldrán al mercado laboral eventualmente o continuarán con un máster, tienen otra alternativa, podrían contratarse en la construcción, conduciendo, por ejemplo, una retro, como sucedió con muchos jóvenes de 18 años en la época de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué es eso de estudiar? Pero si hay aquí una demanda tremenda, la demanda del ladrillo. España es el país que está construyendo más viviendas en el mundo, quitando China. Construye 700.000 al año, igual que en el resto de todos los países de la Unión Europea juntos. Había aquí una burbuja, ya explicaremos por qué, todo artificial, luego todo se derrumbaría. Una demanda tremenda. Y cualquier chaval de 17, en cuanto se acaba el carnet de conducir de 18, que viene una demanda ilimitada. 3.000 euros, 3.000 euros mes, brutos. Yo matricularme, ¿qué coño? Y resulta que eso destroza la vida a miles de jóvenes que durante la burbuja, la etapa de la flor de su vida, pues la pierden trabajando, luego viene la crisis, todos son despedidos y resulta que tienen que empezar desde cero, ya mayores, en todo caso a estudiar y que no consiguen trabajo. Pero era una decisión personal. A igualdad de circunstancias se prefieren los bienes presentes a los bienes futuros. Ustedes ahora están renunciando a bienes. ¿Por qué? ¿Por qué renuncian? Y es lo que caracteriza al hombre maduro. Estamos continuamente dispuestos a posponer en el tiempo la consecución de nuestros fines porque pensamos que con esto vamos a lograr fines de más valor. Y eso es lo que caracteriza al ser humano civilizado. Bueno, pues casi sin darnos cuenta hemos dado entrada a la explicación de lo que es el tipo de interés. Porque el tipo de interés, todo en buena nota, lo vamos a explicar con todo detalle, en el capítulo 5, etcétera, es quizás el precio más importante en una economía de mercado y por la trascendencia que tiene, el que más libre y menos manipulado debería de estar. Y sin embargo, la gran tragedia del mundo que nos rodea es que es un precio completamente prostituido, manipulado por gobernantes, bancos centrales sin escrúpulos, etcétera, con un coste para la humanidad inmenso en términos de distorsión del cálculo económico, generación masiva de malas inversiones, de poner las semillas de profundas crisis y recesiones económicas, de generar paro masivo, etcétera. Sobre esto vamos a hablar, como se dan ustedes cuenta que es vital, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a intercambiar bienes presentes por bienes futuros solamente si, transcurrido el plazo, por ejemplo de un año, además de la devolución de los bienes presentes que se prestaron, nos entregan algo más. Ese algo más que nos tienen que entregar responde a nuestra valoración en términos de preferencia temporal. Como a igualdad de circunstancias el bien presente vale más que el bien futuro, 50 euros hoy valen más que 50 euros dentro de un año. Y solo estaremos dispuestos a prestar 50 euros hoy si dentro de un año, además de los 50 euros, me entregan una cantidad adicional. Esa cantidad adicional es la que se denomina el precio de los bienes presentes en función de bienes futuros. Si yo le entrego a él 100 euros, pues pactamos que dentro de un año me va a entregar 105. El precio, ven ustedes, es que 100 euros hoy valen 105 dentro de un año. Lo que pasa es que ese precio, por razones de costumbre inveterada, siempre se expresa no que 100 euros hoy de préstamo valen 105 que tendré que devolver dentro de un año, sino que se expresa por tradición inveterada en términos de tanto por ciento. Y si dice, ¿cuánto es el tipo de interés? Un 5%, pues ya se sabe que yo puedo obtener préstamos hoy a cambio de dentro de un año devolver lo que se me ha prestado más un 5% de interés.
que recoge el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, que no es sino una plasmación de la tasa social de preferencia temporal, en la que intercambiando unos con otros todos los seres humanos, todos ellos, porque es ontológicamente inseparable de nuestra naturaleza, valorando a igualdad de circunstancias más el presente que el futuro, pero como hay variaciones de intensidad en lo que a tal valor, preferencia por el presente se refiere en relación con el futuro de unos seres humanos a otros, hay posibilidades de efectuar intercambios mutuamente satisfactorios entre las partes y termina plasmándose un precio de mercado, que es el precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros, que se denomina tipo de interés. Y todo esto lo que he hecho es, de una manera muy sintética, explicar con detalle lo que vamos a ver con toda la extensión necesaria en el capítulo 5 del libro, dedicado a la teoría del capital, que es quizás el corazón de la ciencia económica. Yo siempre he dicho que mientras no estudie teoría del capital no me enteré de nada de qué iba esto. Y una de las grandes tragedias de los programas estatistas que nos han impuesto los ministerios es que han eliminado la teoría del capital de los programas de economía, con lo cual salen generaciones y generaciones de economistas sin saber economía, y sus profesores tampoco. Pero eso no les va a pasar a ustedes. Desde la primera clase ya hemos entrado a explicar los rudimentos, al menos, de la teoría del capital, que veremos con todo detalle. ¿Y a cuento de qué venía todo esto? A cuento de que en el préstamo de bien fungible, que se llama mutuo, y del bien fungible por naturaleza, que es el dinero, siempre supone un intercambio de bienes presentes con bienes futuros, y hay dos elementos inseparables del contrato. Uno, el plazo, siempre hay que fijar un plazo de devolución, si no el préstamo no tiene sentido, y otro, el tipo de interés, que se pacta de manera muy habitual, yo diría que en la mayor parte de las ocasiones. No es obligatorio pactarlo, ¿Cuántas veces, oye papá, que estoy muy ajustado, que me falta un dinero para comprar el piso, ¿me puedes prestar 10.000 euros que te lo voy devolviendo a lo largo de 5 años, a razón de 2.000 euros año? Y los padres, que son muy buenos, generalmente te prestan los 10.000 euros y no te piden intereses. Pero esto es una excepción rarísima. En realidad lo que están haciendo los padres es donar al hijo el interés, porque cuando el hijo le devuelva, o la hija, los 2.000 euros cada año, desde la perspectiva de hoy, tiene un valor inferior a lo que está entregando el padre, que son los 10.000 euros. Pero quitando estos casos atípicos de préstamos con personas con las que estás sentimentalmente relacionado, familiares, amigos, etcétera, en la sociedad en general es un valor entendido que en el préstamo siempre se incorpora como elemento el interés, porque el préstamo supone un intercambio de bienes presentes a cambio de bienes futuros, y a igualdad de circunstancias los seres humanos siempre preferimos los bienes presentes en relación a los bienes futuros. Hombre, no creo que lo que he explicado hasta ahora sea muy difícil de entender. Yo creo que hasta ahora lo que estamos haciendo es remachar algo que ya sabíamos de una manera ya más sistemática. Sin embargo, hay un contrato radicalmente distinto del contrato de préstamo, que se denomina el contrato de depósito. Y así como el préstamo podía ser de cosa específica, que se llamaba, ¿cómo? Qué bien están, qué ágil están ustedes de mente hoy, como dato, o préstamo de bien fungible, que se llamaba mutuo, también el depósito puede ser de cosa específica o de cosa fungible. Pero previamente, de manera general, vamos a definir, vayan ustedes a la página 11, en qué consiste el contrato de depósito. El contrato de depósito es un contrato por el que una persona entrega en depósito a la otra una cosa, que puede ser específica o un bien fungible, con la obligación de guarda o custodia, y manteniendo siempre para sí la plena disponibilidad de la cosa. Fíjense ustedes qué radicalmente distinto es el contrato. Aunque en su apariencia externa un observador no versado que no conociera las relaciones humanas pudiera dejarse engañar, porque en ambos contratos, préstamos y depósitos, el extraterrestre, por cierto, había una novela, a ver si alguien me descubre, una novela famosísima, bueno, muy divertida, de un extraterrestre que aterriza en Barcelona y no entiende nada de lo que ve. Ay,
A ver si alguien... vamos, te reías las tripas. Imagínense que llega el extraterrestre a la Tierra, y pues entonces ve pues que en ambos casos hay una hija que habla con su madre y la madre le da unos pendientes. Y dice, pues esto es lo mismo. Y luego, transcurrido un periodo de tiempo, la hija le devuelve los pendientes. El que no sabe nada desde fuera, piensa, son la misma cosa. Para un observador externo que no entienda la esencia de lo que está sucediendo, son la misma cosa. Y sin embargo, el contrato de depósito y el de préstamo son radicalmente distintos. Porque en la primera observación que ve el extraterrestre, resulta que la hija le está diciendo, mamá, ¿me puedes prestar unos pendientes para ir a la boda que te los devuelvo el lunes? Y entonces, transcurrido el lunes, le devuelve los pendientes y ella tiene la hija la disponibilidad de los pendientes y su uso durante el plazo. En el segundo ejemplo, lo único que oye son unos sonidos guturales, el extraterrestre, y lo que resulta es que la madre le está diciendo a la hija, oye hija, me voy a ir este fin de semana, ¿me puedes guardar en depósito los pendientes? Sí, mamá. Guardarlos en tu caja fuerte, sí, mamá, no tengas ninguna duda. Y la madre le entrega los pendientes y la hija va y los guarda, pero la obligación de la hija es guarda y custodia. La madre le dice, guárdamelos hasta que yo te los pida. Es decir, no se pierde la disponibilidad en ningún caso, ni se traslada la propiedad. Los pendientes siguen siendo de la madre, las puede pedir cuando quiera. Y efectivamente, transcurrido, el lunes llega y dice, oye, a propósito, dame los pendientes. Sí, mamá, ahora te los devuelvo. Va a la caja y se los devuelve. El contrato de depósito se entrega la cosa por el depositante al que lo recibe, que se llama depositario, con la obligación de guarda o custodia. Y siempre manteniendo la disponibilidad plena a favor del depositante. En el contrato de depósito no hay plazo de duración, simplemente lo deposito para que tú me lo guardes hasta que yo te lo pida. No hay plazo, está ahí. ¿Y por qué te lo doy? Porque estoy más seguro, porque me parece mejor, porque no lo tengo que guardar yo, etcétera. Pero está a mi plena disponibilidad. Los seres humanos participamos en múltiples ocasiones de contratos de depósito, porque salimos ganando, depositando algo a alguien para que nos lo guarde de manera segura, etcétera. No hay plazo. Los depósitos son todos, están ahí, como la disponibilidad siempre está a favor del depositante, están ahí como si dijéramos en una situación latente o pendiente de que en cualquier momento que quiera el depositante vaya por ellos, por el bien depositado, a retirarlo. También se dice que son contratos de depósito, son siempre a la vista. Side deposits, ¿qué significa? Pues que estamos como echando, sabemos que los pendientes están ahí y, oye, ¿los tienes ahí guardados? No, sí, bien. Fíjense ustedes, aun cuando la apariencia externa para un observador que no sepa interpretar bien lo que se está haciendo sean iguales, sin embargo, son contratos radicalmente distintos. El depósito puede ser de una cosa específica. Por ejemplo, yo tengo un cuadro muy importante y se lo doy a una empresa especializada en guardar obras de arte en depósito. Puede ser, lo que he dicho antes, una joya que tengo, pues se lo doy a una persona para que me las guarde, una persona de confianza. O tengo en el armario pues unos trajes y no me caben y se los doy a para que me los guarde. ¡Ojo, para que me los guarde! Como un buen padre de familia, custodiándolos igual o mejor que si fuera yo. No para que, mamá me ha prestado los pendientes, fenomenal, me los pongo y los uso. ¡No! Yo presto el cuadro, pues venga, pues lo voy a alquilar, etcétera. ¡No! Si el depositario se apropia para sus usos particulares, como si hubiera recibido la disponibilidad de la cosa que no la ha recibido, comete un delito de apropiación indebida en todos los códigos penales del mundo y va a la cárcel 4 años. Aun cuando la cosa no se vea afectada. Porque en el contrato no es un contrato de préstamo, donde esté pactado y bien entendido que yo voy a utilizar el aceite para hacer la tortilla de patatas.
No es que la vecina me haya dicho, oye, me voy de viaje y me da miedo porque va a venir la asistenta a dejar este litro de aceite en la despensa. ¿Me lo puedes guardar el litro de aceite? Sí, yo te lo guardo. Y yo tengo obligación de guardarlo en mi despensa, pero no gastármelo utilizando, hacer una tortilla de patatas, etcétera. Cometo un delito de apropiación indebida. Porque dice, me lo guardas. Y no digo que me lo guardas durante... Es que a lo mejor me arrepiento y te lo pido ahora, dentro de 10 minutos, dentro de una hora, mañana por la mañana, en cualquier momento. Es que tú solo tienes que guardarlo, custodiarlo. No hay plazo en el depósito. El contrato de depósito de cosa específica se llama contrato de depósito regular. Pero también hay contratos de depósitos de bienes fungibles, que son, ya los hemos explicado, aquellos bienes con los que el ser humano en su devenir, en su profesión o en su acción se relaciona con ellos en términos no de su individualidad específica, sino en términos de género, cantidad y calidad, lo que llaman los romanos el tantundem, el equivalente en cantidad o calidad. Y el depósito de bienes fungibles se denomina, por una razón que luego explicaré, depósito irregular. De la misma forma que el préstamo de cosa específica se llama comodato y de bien fungible mutuo, el depósito de cosa específica se llama depósito regular, que se distingue del depósito de bien fungible, que se llama depósito irregular. Vamos a ver depósitos de bienes fungibles. A ver, ¿quiénes de ustedes tienen relación con el mundo de la agricultura? O simplemente ha ido por los campos de España, por los campos de Castilla, yo no sé si por las grandes extensiones donde se cultiva grano en Argentina, pero en España, pues en toda Castilla, en los diferentes pueblos, de pronto se ve una torre, y se pregunta, ¿y eso qué es? Y dicen, eso es un silo. ¿Y qué es un silo? Es un almacén donde se guarda en depósito trigo de determinada calidad. Los diferentes agricultores de la zona, una vez que cosechan su trigo, en vez de guardarlo, que a lo mejor no reúne las características necesarias en su almacén particular de su granja, recurren a un profesional que se dedica a la guarda y custodia del trigo. Y entonces él va recibiendo, ese profesional, quintales y quintales de trigo de los diferentes agricultores, de la cantidad y calidad de esa zona, etcétera. Trigo, por ejemplo, candeal, yo que sé, de la tierra de Baños, etcétera. Y mira, ahí tiene una buena cosecha y aquí está 10 quintales de trigo. Ah, pues fenomenal. Lo meten con una máquina en el silo y le dan un certificado, el dueño del silo, fulanito de tal me ha entregado 10 quintales de trigo, y se lleva el certificado, y se queda muy contento, porque el agricultor dice, ¡ay, qué bien! Esa instalación es mucho mejor, el trigo es seco, no hay humedad, no va a coger hongos, me lo guarda, incluso casi que siempre los depositarios que se dedican profesionalmente a recibir el depósito y a la guardia y custodia suelen ser asociaciones de agricultores, los propios agricultores son los que han financiado la construcción del silo, etcétera. Y un agricultor hace eso, otro agricultor hace el otro, y al final el silo se llena. Y cuando llega la época de vender el trigo en los mercados nacionales o internacionales para harina o por lo que sea, cada uno viene con su certificado. Oye, ¿me puedes dar mi trigo? Bueno, eso de mi trigo, entre comillas, porque obviamente, ¿qué son 10 quintales? Pues se abre, no sé si lo han visto, el silo y empieza a caer el trigo hasta que ya son los 10 quintales de peso y se para. Ah, muchas gracias, y se va. Pero obviamente, el depositante original que había entregado en depósito su trigo no exige que le den exactamente los granos. Estaría loco si todos los granos del quintal estuvieran numerados. No, yo quiero mis granos de trigo. No, hombre, no. El trigo nos relacionamos con él como bien fungible en términos de cantidad o calidad. Y por tanto, me quedo contento con que me den el equivalente a lo que yo deposité en cantidad o calidad, aunque ninguno de esos granos originales que yo entregué sean los que me den, porque están abajo del trigo y empiezan por arriba y son los de otro. Pero es irrelevante, porque me relaciono en términos de cantidad o calidad. La obligación del depositario es guarda o custodia.
y además como un buen padre de familia y como un profesional. Y mantener siempre el trigo a disposición de los depositantes, porque en el depósito no hay plazo, sino que está ahí disponible para que en cualquier momento que quiera cualquier depositante originario vaya con su certificado a retirar todo o parte del trigo que depositó y que ahora le hace falta. Es un depósito a la vista. Y todos entenderán que si, sin que lo sepan los depositantes, o aunque lo sepan, me apropio de la mitad del trigo para operar en el mercado de futuros de Chicago, en ese momento se comete un delito de apropiación indebida y según el Código Penal español y todos los códigos del mundo occidental va a la cárcel 4 años. Y no vale decir que es que, hombre, pero si yo sé que estos tontos de agricultores normalmente no me retiran nunca la mitad del silo, porque va a estar ahí el silo ocioso esperando, Es lo mismo que se dice, el típico delito de apropiación indebida, ¿no? Yo soy el cajero de esta empresa y tengo una tentación. No se entera el jefe, no se entera nadie, me llevo la caja el viernes a mi casa y me voy al Casino de Madrid en Torrelodones. Blanco y rojo, rojo y negro, no sé, yo no estoy, la ruleta, al rojo, todo, rojo, bingo, me dan el doble. Y entonces yo, como soy muy listo, me voy a mi casa, me quedo con una mitad y el lunes por la mañana repongo. Y aquí no se ha enterado nadie y no he hecho nada malo. ¿No he hecho nada malo? El delito de apropiación indebida se comete en el viernes que te llevaste lo que estaba bajo guardia o custodia por ti. Y vas a la cárcel 4 años, con independencia de que hayas devuelto. Vamos a ver otro bien fungible. España. Están los árabes desde la batalla de Guadalete, 600 y pico, hasta 1492, 800 años. Esto imprime carácter, Léanse ustedes el libro de Américo Castro, La realidad histórica de España. Vienen encafetados el fin de semana, apasionante. Se lee en una noche. Pero bueno, esto es simplemente una digresión. Muchos de los términos del castellano son de origen árabe. ¿Saben ustedes cómo se llama en español a un depósito de aceite? Almazara, viene del árabe. Y es exactamente lo mismo que hemos hablado en relación con el trigo respecto de los dueños de los olivares, que cosechan las aceitunas, las machacan, sale el jugo y entonces depositan en la almazara el aceite, equivalente en cantidad o calidad, y cuando compramos una botella de aceite nos regala un aceite muy refinado, pues este es un aceite pues picual o de un aceite mallorquín, etcétera, y vemos la finca, pero lo que han hecho los agricultores es poner en un depósito su parte de aceite, que quedan sus moléculas indistinguiblemente mezcladas, las de uno con otro depositante, y el depositario, bien sea la asociación de agricultores o un particular, etcétera, da un certificado a cada uno de los depositantes y se lo guarda, y en el momento en que ellos quieren retirar cualquiera que sea, pues van y retiran que pues tantos hectolitros de aceite, pero no las moléculas originariamente depositadas, sino las equivalentes en cantidad o calidad. Y como explico en la página 13 del libro, los depósitos de bienes fungibles, también llamados depósitos irregulares, cumplen una función económica y social muy importante, porque desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del coste, es más barato, más seguro mutualizar el depósito de forma conjunta con otros depositantes que tienen la misma finalidad, que es conseguir la guarda o custodia de su correspondiente bien fungible. También tiene naturaleza desde el punto de vista del seguro, etcétera, lo tienen explicado en el libro, no nos vamos a extender en ello. ¿Y por qué se llama depósito irregular? Esto es una especie de sesgo que viene de los comentaristas del Corpus Juris Civilis, luego nos referiremos más adelante a él,
que consideraron, se armaron un pequeño lío y dijeron, es que en el depósito nunca se traslada la propiedad de la cosa, y la disponibilidad siempre queda a disposición del depositante. Pero en cambio, en el depósito de bien fungible, como las moléculas de aceite quedan mezcladas unas con otras, es como decían ellos, razonaban mal, es como si la propiedad de las moléculas pasara, un lío, al depositario y él pudiera entregar las moléculas que quisiera. Y entonces dijeron, como los depósitos no se trasladan nunca la propiedad, y aquí parece que sí, porque no tiene obligación de devolver las mismas moléculas, lo vamos a denominar depósito irregular. Fue un error, una confusión mental, lo que ustedes dicen coloquialmente, una paja mental, que se hicieron estos juristas. Porque no se traslada la propiedad, lo único que pasa es que cuando el bien es fungible, la propiedad se considera en sentido abstracto, en términos de cantidad o calidad, y siempre queda esa propiedad en términos abstractos del quintal de trigo o de los hectolitros de aceite que he depositado, es propiedad del depositante, como bien fungible en términos de cantidad o calidad. Pero les he explicado simplemente una anotación a pie de página de dónde procede el nombre que ya adquirió carácter de naturaleza desde hace muchos siglos de depósito irregular para el depósito de los bienes fungibles. Y ahora vamos al depósito del bien fungible por naturaleza, por antonomasia, que es el dinero. Poderoso caballero es don dinero, decía Quevedo. Es el bien fungible por naturaleza porque es... ¿Qué es el dinero? Bueno, hemos dedicado en el curso anterior, ustedes los que acaban de empezar ahora, se van a hacer un catch-up en el libro de Jordi Franch, pero el dinero, tomen nota, es todo bien de intercambio común y generalmente aceptado. Es la institución social por excelencia. Surge de forma evolutiva a lo largo de periodos muy prolongados de tiempo, en los que determinados medios de intercambio compiten unos con otros, hasta que al final prepondera en el orden espontáneo y evolutivo y sin que nadie lo imponga desde fuera uno solo. El dinero elegido por la humanidad a lo largo de la historia ha sido este. Siempre es muy famoso y legendaria, mi moneda de oro, démela. Está toda más. A base de tirarla año tras año, y la tiro para que ustedes oigan y se acostumbren al ruido del oro. Es mi onza de oro. ¿Saben a cuánto cotizaba esta mañana? Más de $2.000, la onza de oro. 1.700, 800 euros, esta cosita. Y esto es lo que la humanidad, de forma evolutiva, a lo largo de la historia, pues eligió como dinero. El dinero no es resultado de un acuerdo social, no es resultado de una imposición del Estado, surge solo y de forma espontánea, resultado de la perspicacia y creatividad de unos pocos, una vanguardia de la humanidad que se da cuenta antes de los demás, que consigue mejor sus fines y a cambio de lo que tienen piden no lo que necesitan, como se sucedía en los albores de la historia, en forma de trueque, sino un bien que se dan cuenta que es objeto de intercambio con más frecuencia en la sociedad en la que viven. Y da lo mismo que fuera trigo en Egipto, cabezas de ganado en Mesopotamia, granos de cacao en la América precolombina, etc. Y en la medida en que ellos, a cambio de lo que entregan, piden eso, se dan cuenta que luego les es más fácil encontrar a alguien que tenga lo que ellos necesitan, entregándole ese bien que es intercambiado con más frecuencia, por ejemplo el trigo en el antiguo Egipto de los faraones. Y entonces un determinado bien empieza a tener una demanda no solo como la que tenía, como bien de consumo trigo, sino además como medio de intercambio. No hable porque me distrae, Y en la medida en que ese medio de intercambio empieza a ser utilizado de una manera general, se convierte en dinero. A lo largo de la historia compiten unos medios de intercambio con otros y termina preponderando uno, porque conforme, es lo que se llama, es una especie como de economías de escala, ¿no? Son los efectos red, conforme más gente utilice un medio de intercambio, mejor cumple su función como dinero. Y así asintóticamente hasta que al final solo prepondera uno. Y en los albores de la revolución industrial y el sistema capitalista y hasta la Primera Guerra Mundial, el dinero en todo el mundo y sin que hubiera bancos centrales ni legislación que lo impusiera, etcétera, era el oro. Esa es
muy brevemente explicado qué es el dinero, que además digo es la institución social más importante por excelencia, porque permite multiplicar exponencialmente los intercambios, que son las relaciones humanas, las interacciones humanas, y es en esas interacciones donde se va depurando el lenguaje, el derecho, la moral, el resto de las instituciones sociales. Claro, estamos tan acostumbrados a utilizar dinero que damos por supuesto que esto siempre está ahí o que, pues no, ha surgido y los economistas estudiamos y de qué manera y de forma evolutiva. Solamente en los últimos minutos de la historia, Papá Estado llegó y nos expropió nuestro dinero a todos los ciudadanos del mundo y lo sustituyó por papelitos. Vamos a explicar y estudiar en extenso por qué hicieron tal cosa. Pero es lo que estaban buscando. Llevaban siglos buscando una tan ansiada piedra filosofal, el mito del medievo, con la que frotando todo se convertía en oro. Porque lo que quiere el gobernante, ¿qué es? Financiar ejércitos, guerras, genocidios, poder, hacer palacios, comprar votos. Y claro, con el oro resulta que para sacar un poquito de oro, en Sudáfrica tienen que bajar, señores como este señor, 2 kilómetros para sacar una pequeña pepita de tierra, y entonces de oro, una pepita de tierra moviendo toneladas y toneladas de oro. Hay una limitación para la capacidad de gasto ilimitado que quieren los gobernantes, y entonces que lo quitaron y dijeron, bueno, como chin, 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 imprimir papel moneda es mucho más fácil, nos lo expropian. Nos quitan el oro, establecen unas leyes de curso legal o forzoso, nos obligan a aceptar esto, y así hasta ahora. Y así se explican las guerras mundiales, los genocidios, Hitler, Stalin, Juan Domingo Perón, el Banco Central Europeo, la hiperinflación argentina, etc. Es así, no piensen ustedes que es de otra manera. Pero la historia es un poquito más compleja, de por qué nos sustituyen y cómo se llega al papel moneda. Si yo deposito dinero a cualquier persona, voy a hacer un contrato distinto con Carlos al que he hecho antes. Oye, Carlos, mira, tengo 50 euros, pero me da miedo porque voy a ir al gimnasio de que los pierda. ¿Me los puedes guardar? Y Carlos, que es muy amable, dice, sí, yo te los guardo, se los guardo, profesor. Ojo, aquí desde fuera se dice, parece lo de antes, no tiene nada que ver. Es un contrato, guarda o custodia, a la vista, yo sé que lo tiene Carlos y que en cualquier momento que te lo pida tú me los vas a dar. ¿Vale? Y Carlos tiene la obligación de guardar los 50 euros. Pero ojo, no los 50 euros con el número. Carlos se puede gastar en cualquier momento este billete de 50, siempre y cuando mantenga el tantundem a mi disposición, para que en cualquier momento que yo le pida la devolución de los 50 me los devuelva. Oye, devuélveme 1050 euros. Sí, profesor, y me da estos. No son los mismos, pero me da lo mismo. Tampoco eran los mismos granos de trigo ni las mismas moléculas de aceite cuando yo pido la devolución. Los 50 euros es bien fungible por antonomasia. ¿Los cuento? Sí, 50 euros, muchas gracias, me los has guardado muy bien. Él podrá gastarse los 50 euros que yo le dan depósito y hacer con ellos lo que quiera, siempre y cuando en todo momento mantenga en su cartera 50 euros a mi disposición. De la misma manera que el dueño de la almazara podrá entregar las moléculas del aceite que yo deposité, siempre y cuando, a otro, siempre y cuando para mí mantenga siempre el equivalente en moléculas, en cantidad y calidad, al aceite que yo deposité, aunque las haya depositado otro. Y lo mismo con el trigo, y así sucesivamente. La causa del contrato en el depósito es la guarda o custodia. No hay traslado de disponibilidad de la cosa, está prohibido que la persona que lo recibe en depósito la utilice para sus usos particulares, comete un delito de apropiación indebida. Claro que puede utilizar las cosas sin individuo que ha recibido, siempre y cuando mantenga siempre el equivalente en cantidad y calidad a disposición del depositante. Él tiene su cartera, mete los 50 euros y se va y se los gasta yendo a una discoteca, pero sabe que tiene otros 50 en la cartera para que en el momento en el que yo se los pida, me los devuelva. No hay plazo porque el contrato es a la vista y no hay intercambio entre bienes presentes y bienes futuros porque no hay tal cosa. Siempre está la disponibilidad presente a favor del depositante y por tanto no hay interés. No solo no hay interés,
sino que quitando los depósitos entre amigos, Carlos es amiguete y me deposita. Joder, ya está el pesado este profesor diciendo que le guarde. Bueno, pero tampoco me cuesta tanto trabajo, ya me has quedado bien con él y de paso me hago el simpático y me sube la nota, bien. O en un padre y una madre, no te... Pero a nivel profesional, la guarda o custodia tiene gastos, se incurre en riesgos, gastos de seguro, etcétera. En los casos de los depósitos, lo normal es que el depositante tenga que pagar al depositario el coste o el precio de la guarda o custodia a la vista del correspondiente bien fungible o no que se le entrega. Luego, el flujo de pagos es radicalmente distinto en el préstamo y en el depósito, porque en el préstamo, transcurrido el plazo, el prestatario, el que ha recibido el dinero, tiene que pagar al prestamista el interés. Mientras que en el depósito, el que entrega el dinero tiene que pagar al depositario, al dueño del depósito. ¿Qué es esto de un depósito en el que en vez de pagar yo al dueño del depósito, el depositario que lo recibe me pague a mí? Aquí hay algo raro, algo huele a chamusquina. ¿Qué dice el bueno de Luis Sarabia de la Calle? Me adelanto en un poco, lo habrán leído ustedes en las lecturas, que lo dice con una gracia. Dice, esto de que no se pague al depositario, es decir, al dueño del almacén o de la almazara, o al que recibe el dinero en depósito, que a los que reciben dinero en depósito profesionalmente se le llaman banqueros. ¿Qué es esto de que no se le pague al banquero por el depósito, sino que el banquero te pague a ti? Esto es un poquito sospechoso, ¿no? Algo raro debe estar pasando ahí. Y por un ejemplo, dice, como el que entrega su hija doncella al lujurioso. Oye, yo te voy a entregar en depósito a mi hija. Lo van a leer en Sarabia de la Calle, porque es que es tronchante. Mi hija es doncella, y lo que más valoro es su integridad. Entonces, por favor, cuídamela bien. Normalmente, el padre que se va de viaje y entrega al amigo a su hija para que se la cuide, su doncellez, tendrá que pagar a ese amigo, tendrá que pagar, pues, la manutención, el equivalente al alquiler de la casa, etcétera. Toma, y además te pago para que hagas frente a los gastos. Pero razona Luis Sarabia de la Calle con una gracia tremenda, dice, pero no, lo que sucede con los bancos es una cosa curiosísima, es como si el amigo que lo recibe dice, no te preocupes, no solo no me tienes que pagar, sino que te voy a pagar yo 1.000 euros al mes. Esto huele a chamusquina. ¿Cómo es eso? Dice Luis Sarabia de la Calle, que en vez del padre pagar al amigo por el esfuerzo, trabajo y costas de recibir en su casa a la hija, sea el amigo el que paga al padre 1.000 euros al mes. Esto huele a chamusquina. Dice, esto es que, como el que entrega su hija doncella al lujurioso. Lo más probable es que el lujurioso lo que quiera es cepillarse a la hija, o ponerla en la calle, a producir para poder pagar. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Luis Sarabia de la Calle. Dice, y eso es exactamente lo que ocurre con la banca. Porque en vez de pagar nosotros a los banqueros por el esfuerzo de guardia y custodia los depósitos, resulta que los banqueros nos pagan a nosotros, o exigimos incluso que nos paguen a nosotros. Esto huele a chamusquina. Algo huele a podrido en el reino de Dinamarca. ¿De dónde es esta famosa conocida frase? ¿De quién? Nadie sabe. Coño, dramaturgo inglés, siglo de oro. William Shakespeare. Bien. Obra famosa, Hamlet. Hombre, muy bien. Oigan, son ustedes una clase de gente culta y formal y madura. Son el orgullo de la Universidad Española. ¿Qué pasa, por tanto, si el depositario incumple la obligación de guarda o custodia y se apropia de la cosa? Comete un delito de apropiación indebida. Y existen múltiples sentencias, las cito, vayan a la página 16 del libro. El Tribunal de París, la sentencia del Tribunal Supremo en España después de la quiebra del Banco de Barcelona, explican perfectamente, bien es cierto que es en las primeras décadas del siglo pasado, que el dinero que tienen los bancos en depósito no es de los bancos,
es de los depositantes, que tienen obligación de guarda o custodia y que en el momento en que incumplen el mantener el equivalente del tantunden a disposición de los depositantes, cometen un delito de apropiación indebida. Y yo les rogaría, para terminar la clase de hoy, que vayan todos a la página 23, porque en la página 23, cuando les pregunte, en la página 23, cuando yo les pregunte el epígrafe que va a caer en el examen, que son las diferencias entre el contrato de préstamo y el contrato de depósito, en este cuadro de la página 23 tienen resumidas las diferencias esenciales, clasificadas en 3 diferencias de contenido económico, que hemos comentado juntos, y 3 diferencias de contenido jurídico. ¿Cuáles son las diferencias de contenido económico? A la izquierda está el depósito irregular, a la derecha el préstamo de dinero. Pues la primera, en el depósito no se cambian bienes presentes por bienes futuros, en el préstamo sí. Segundo, en el depósito existe una disponibilidad completa y continua a favor del depositante, en el préstamo no, la disponibilidad se traslada enteramente al prestatario y la pierde el prestamista. Y en tercer lugar, en el depósito nunca hay intereses, porque no hay cambio de bienes presentes por bienes futuros. Siempre el dinero o el bien fungible está completamente disponible a favor del depositante, como bien presente. Mientras que en el préstamo de dinero sí se suelen pactar, es lo más normal en el mercado, intereses, pues hay un intercambio de bienes presentes por bienes futuros. ¿Y cuáles son las diferencias de contenido jurídico? En este cuadro recapitulatorio, que les valdrá a ustedes como regla mnemotécnica, es lo primero que me tienen que poner al contestar esta pregunta, y luego lo van rellenando los correspondientes puntos. El punto número 1 de contenido jurídico del depósito es que el elemento esencial es lo que se llama la causa del contrato, llaman los juristas. La causa o elemento esencial del contrato es la guarda o custodia del tantunden, del equivalente en cantidad o calidad, que siempre ha de mantener ahí vivo y esperando para que en cualquier momento, no se sabe en qué momento de la noche o del día, nos pidan la devolución. Mientras que en el préstamo la causa esencial es precisamente el traslado de la disponibilidad de la cosa para que la use el prestatario. Segundo punto, el del plazo, insistido hasta la saciedad. En el depósito no hay plazo de devolución porque el contrato es a la vista. Incluso esto se ha extendido esta terminología en el tráfico económico, se habla de un depósito a la vista, bancos, depósitos a la vista, en inglés, sight or demand deposits, depósitos a la vista o a demanda en cualquier momento, mientras que en el contrato de préstamo se fije un plazo, porque es necesario para saber cuándo hay que devolver lo prestado y para calcular y pagar los intereses correspondientes. Y por último, respecto de la obligación, esto es muy importante. En el caso del préstamo, la obligación es, transcurrido el plazo, devolver la cosa con los intereses. Pero ¿cuál es la obligación en el caso del depósito? La obligación es mantener siempre íntegramente el equivalente en cantidad o calidad a disposición del depositante. Y esto en el ámbito del bien fungible por naturaleza, que es el dinero, y en el ámbito de los depositarios profesionales de dinero, que se les llama bancos, significa que han de mantener siempre un coeficiente de caja del 100%. Es la primera vez que llegamos a esto. Es clarísimamente. ¿Qué significa un coeficiente de caja del 100%? Que el que recibe en depósito dinero tiene que mantener siempre el equivalente al dinero recibido, no exactamente los mismos billetes, pero el equivalente a disposición de sus depositantes. Por tanto, un coeficiente de caja del 100%. ¿Tanto depositado? Pues encaja exactamente el 100% de lo que ha recibido en depósito, lo tienen que tener los banqueros, y si no, cometen un delito de apropiación indebida. A partir de aquí, con esto termino los comentarios a este tema, hago una digresión sobre el descubrimiento por la ciencia jurídica romana de estos principios, que por otro lado, como han visto ustedes, no hay que ser Einstein para entenderlos. El derecho surge de una forma evolutiva, es otra de esas instituciones sociales, y por tanto la concepción dinámica del mercado de la escuela austríaca viene como anillo al dedo también para entender el surgimiento evolutivo de las instituciones, y es una de las contribuciones más importantes del fundador de la escuela, Karl Menger, que ilustra el surgimiento de las instituciones de manera teórica con el caso del dinero, pero luego añade que de la misma manera, en términos formales, surgen el resto de las instituciones, incluyendo el derecho y el lenguaje. Es otra institución social, el lenguaje. Nadie ha descubierto el francés, ni el español, ni el inglés, ni es resultado de un contrato social, es resultado de un proceso evolutivo a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo.
Y hay un economista y jurista de la escuela austríaca muy importante, Bruno Leoni, que es muy importante porque es el que le indicó a Hayek que el origen de la concepción dinámica del mercado no se encontraba en Escocia, sino que era de origen continental, europeo y católico, mediterráneo, y tenía su origen en el derecho romano. Bruno Leoni, miembro de la Montpellier Society, yo no le conocí, murió trágicamente asesinado por uno de sus inquilinos, a los que fue a cobrar la renta. Entonces fue increciendo el altercado, el inquilino se enfadó y le pegó un tiro. Bruno Leoni le echaba en cara que no le pagaba, y resulta que el inquilino se había pagado, le había mandado una transferencia y llegó después de muerto, o sea, fue una tragedia. Y Bruno Leoni tiene un libro maravilloso que se titula La libertad y la ley, tomen nota, Freedom and the Law, la libertad y la ley, lo tienen que leer todos, es una maravilla. Y explica cómo el derecho surge de forma evolutiva, en paralelo y un símil muy semejante a cómo de forma evolutiva se desarrolla también el mercado. Y allí hace una referencia al surgimiento del derecho romano, y pone en boca de Catón, y gracias a, lo podemos leer en la obra de Res Publica de Cicerón, como Catón decía que el derecho romano no se debe a la creación personal de un solo hombre, sino de muchos, y a través de una serie de siglos y generaciones, porque no ha habido nunca en el mundo un hombre tan inteligente como para preverlo todo, e incluso aunque pudiéramos concentrar todos los cerebros en la cabeza de un mismo hombre, le sería a éste imposible tener en cuenta todo al mismo tiempo, sin haber acumulado la experiencia que se deriva de la práctica en el transcurso de un largo periodo de la historia. El derecho, queridos alumnos, no es resultado de la voluntad popular ni de un parlamento, no lo ha inventado nadie, ni mucho menos lo dictó Napoleón, es el resultado de un proceso evolutivo y consuetudinario en el que se plasma la naturaleza del ser humano. Es una plasmación ontológica de nuestra naturaleza. Y así surge la ciencia jurídica romana. A lo largo de muchos siglos, los juristas romanos eran profesionales que defendían a las partes en los tribunales. El derecho no estaba codificado, pero ellos, a la hora de defender, descubrían, según la naturaleza humana, cuáles eran los principios del derecho de propiedad, las características del acuerdo, etcétera, y así se va depurando el derecho, y hay unos juristas clásicos, que son sobre todo Gallo, Ulpiano, Papiniano, cuyas opiniones pues adquirieron en la práctica fuerza de ley, porque los jueces pues decidían en función de las opiniones de estos juristas y aplicaban la opinión mayoritaria, y si había equivalencia y había que tres decían una cosa y tres otra, pues siempre preponderaba la de Papiniano, y así se va formando y descubriendo el derecho, y no es un derecho escrito, hasta que muy tardíamente a lo largo de la historia, un emperador de la parte oriente del imperio, Justiniano, temeroso de que los bárbaros acaben con el imperio y se olvide el derecho, manda a ponerlo por escrito, pero eso fue en el siglo VI, no estaba por escrito, igual que no está por escrito la Constitución del Reino Unido, ni falta que hace. Lo de las constituciones escritas es el fruto de la fatal arrogancia del ser humano. ¿Qué es eso de poner una relación de derechos humanos? Entonces se te olvida alguno. No, es absurdo. Y entonces lo pone por escrito, que es el Corpus Juris Civilis, se llama así desde el siglo XVI, tiene diferentes elementos, el más importante es el digesto, y ahí están todas las opiniones de estos jurisconsultos de hace 2000 años. Y eso del código napoleónico es una mentira. Napoleón, que ¿ha visto ustedes la película Napoleón? Joder, cómo disfrutan las masas cortando la cabeza a María Antonieta. Pues eso de que Napoleón era muy listo y dictó el código napoleónico, mentira. Lo que hizo fue dictar el digesto del Corpus Juris Civilis, con algún pequeño cambio. Y de ahí vienen el resto de los códigos. Luego se plasman por escrito, hay un debate muy grande entre los codificadores y los jurisconsultos romanos, Jering y compañía, que defienden el derecho consuetudinario como una plasmación del espíritu del pueblo, y así llegamos hasta hoy. Lo digo esto para que no piensen ustedes que el derecho con mayúsculas procede del Parlamento, que no, señor, procede de nuestra naturaleza, y lo que hacen los parlamentos en muchas ocasiones es prostituirlo y corromperlo con gran perjuicio de la humanidad. Y en la última parte del tema tienen ustedes las 4 o 5 opiniones, vamos a pasar muy rápidamente y con eso terminamos la clase, de estos jurisconsultos, que son los primeros que descubren la esencia del contrato de depósito y su diferencia con el contrato de préstamo. Por ejemplo, tomen nota, página 33, a partir de la 10ª línea, Ulpiano, ya clarísimamente, en el título 5 del libro 17 del digesto, dice que una cosa es dar a crédito y otra depositar. Y dice que cuando un banquero quiebra, tiene derecho preferente inmediatamente los depositantes.
Hombre, como que tiene que tener el depósito, y que luego, si alguien ha prestado algo al banco, irá con el resto de la masa de la quiebra. Vamos a la página 31 del digesto. Dice que cuando un depositario no devuelve el depósito es delito de apropiación indebida, él lo llamaba delito de hurto. Dice, ¿qué es la apropiación o el hurto? El apoderamiento fraudulento de una cosa para realizar lucro, ya sea de la misma cosa, su uso o posesión, lo que por ley natural está prohibido hacer, apropiarse del depósito. Bien, ¿qué dice página 30? Ulpiano, lo mismo que los banqueros, que si alguno quiebra, primero pagarán los depositantes, porque lo tiene que tener a la vista, y luego ya veremos qué pasa con el resto. Y el último comentario, lo tenía recogido, que lo he visto esta tarde, en la página 32, ¿qué dice Papiñano? Dice que si alguien no devuelve y comete ese delito de apropiación indebida, tiene que pagar una sanción, y esa sanción en forma de interés. Y esto es muy importante, porque da lugar a lo que luego se llama en la Edad Media el depositum confessatum. Luego lo veremos. Las tres religiones monoteístas prohibieron los préstamos durante la Edad Media. Como una sociedad no puede funcionar sin préstamos, lo que descubrieron fue una cosa, vestir el préstamo de depósito. Oye, te deposito esto a la vista, y luego cuando venga dentro de un año, no, di que no me lo puedes devolver. Y entonces ya, sin ir al infierno, ni que te corten la cabeza, joder, no te lo puedo devolver, pues aplicando el digesto, interés, como sanción, y luego ya me lo devolverás. Entonces se visten los préstamos como depósitos, y esto da lugar a lo largo de la Edad Media a una confusión tremenda entre ambas instituciones, que son tan claramente distintas, que da lugar al término depósito irregular, y confusión de la que se aprovechan los banqueros, en beneficio propio, como veremos. Y con esto, queridos alumnos, hemos terminado de explicar el primer capítulo. Mañana vamos a ver de una tacada el segundo. Muchas gracias a todos.